Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a Ciencias Naturales, la semana número 3 del tema número 3 de esta unidad 8. Bienvenidos al desarrollo de la siguiente actividad. Por situaciones de cortes de energía eléctrica, nosotros lo vamos a desarrollar esta clase de forma asincrónica. Iniciamos con la presentación del documento correspondiente a su tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 8, Biomoléculas Orgánicas, con los temas número 3 correspondientes a la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades e importancia para la vida. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente actividad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, cite 10 objetos de su entorno formados por materia orgánica e inorgánica. Facilito lo que ustedes tienen que identificar. ¿Cuándo es una materia orgánica y cuándo es una materia inorgánica? La siguiente actividad dice, todos los cuerpos están hechos de materia, indique en qué se diferencia unos de otros. Todos igual, de los objetos orgánicos e inorgánicos, qué es lo que los diferencia el uno del otro. Prácticamente es conexo con la actividad anterior. Y por último dice, describa la importancia biológica del carbono. ¿Existiría vida sin carbono? ¿Podría ser reemplazada por el silicio? Por favor, a cada una de esas tienen que dar respuestas en función de las preguntas que se les ha planteado de su tarea. Esas son las actividades que tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que toda actividad es 100% escrita. Para ello ustedes deben desarrollar la rotulación de su hojita siguiendo el esquema que ustedes tienen ahí. Ya saben cómo tienen que ser en la parte superior y de su hojita y posteriormente a continuación desarrollan el contenido de la tarea. En función del contenido deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 en relación a la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades de importancia para la vida correspondientes a la semana número 3 de fecha 30 de septiembre del 2024. Esa tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre. Tienen todo un tiempo bastante perentorio en cuanto al desarrollo de esta actividad. Una actividad bastante pequeña, pero significativa en su contenido. Es que por favor tratar de hacerlo lo más prolijo posible en función del desarrollo de las actividades. Una vez que se les ha explicado las instrucciones para el desarrollo de la actividad, correspondientes a esta semana, vamos de inmediato a iniciar con el proceso de explicación de la materia del compendio que ustedes tienen en su aula virtual. Y ustedes vamos a iniciar las biomoléculas orgánicas y vamos a ver la materia y su clasificación. Es fundamental la materia. Recordemos que en clases anteriores habíamos ya mencionado que todos los seres vivos estamos constituidos por materia, estamos por masa, por peso y otras características más que habíamos visto que nos hacen únicos y diferentes. Ocupamos un espacio, un lugar en el espacio y otras características más. En relación a la materia y su clasificación, nuestro cuerpo, los seres vivos, todos los objetos, sustancias y todo cuanto nos rodea está constituido por materia. La materia es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Se presenta de dos formas, como una sustancia pura o también pueden presentarse como mezclas. Entonces son las características. Entonces ya aquí nosotros podemos ver que la materia es todo aquello o está constituido ¿por qué? Por masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Esa es la característica fundamental de la materia. Entonces ya sabemos. A su vez, esta materia se clasifican en mantienen dos características fundamentales para poder determinarlos. Se presentan como sustancias puras o también se presentan como mezclas. Esas son las características fundamentales en función de la materia. Una sustancia pura, vamos a hablar aquí de una sustancia pura, como su nombre lo menciona, prácticamente estas no están integradas por otras combinaciones. Está formada por un solo tipo de materia
muestra una composición fija y no se puede separar por medios físicos. De acuerdo con su composición, se clasifican las sustancias puras, a su vez, en sustancias simples o elementos químicos y compuestos químicos. Esas son la clasificación en función de las sustancias puras. Entonces aquí nosotros ya podemos ver cuáles son las características de esta primera. En cambio, una mezcla, cuando hablamos de una mezcla, vamos a ver en qué consiste. Como su nombre mismo lo determina, una mezcla es la unión física de sustancias en la que la estructura de cada uno no cambia y se mantienen sus propiedades químicas, pero variando las proporciones. De acuerdo con estas proporciones, las mezclas pueden ser o se subclasifican. Primero, en mezclas homogéneas conocidas técnicamente como soluciones y heterogéneas conocidas como suspensiones o coloides. Esas son la clasificación o la subclasificación en función de la mezcla. Entonces aquí tenemos sustancias puras y las sustancias que obviamente detentan como una mezcla, como una combinación entre sí. Aquí nosotros podemos ver un pequeño mapa conceptual en relación al esquema de la clasificación de la materia. La materia, ya saben, se clasifica en dos grandes grupos, en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras son composiciones constantes, mientras que las mezclas es la unión física de sustancias. En cuanto a la composición constante, están constituidos por elementos y compuestos. Los elementos están puros en la naturaleza, mientras que los compuestos están combinados por dos o más elementos. Estos, a su vez, pueden ser orgánicos e inorgánicos. Y empezamos a ver la determinación en cuanto a la presencia de determinados organismos en nuestro planeta. En cambio, las mezclas habíamos dicho que es la unión física de sustancias y estas a su vez se subclasifican en homogéneas y heterogéneas. Cuando hablamos de homogéneas, tienen composiciones uniformes, mientras que cuando hablamos de heterogéneas, no es una composición uniforme y tiene más de una fase, tienen más de un proceso. Eso en cuanto a la característica de la materia. Los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Ya vamos a ver cuándo son orgánicos y cuándo son inorgánicos dentro de esta estructura. En los ejemplos de la tabla, el agua y la sal son inorgánicos. Ojo con eso. Los elementos tales como el agua, la sal, son inorgánicos, mientras que el azúcar es orgánico. ¿Por qué? Obviamente porque es el producto se origina a través de un vegetal y el vegetal está constituido como, obviamente, un elemento orgánico. Se los clasifica como orgánicos porque poseen una mayor proporción de carbono. Esa es una de las características fundamentales. Todo elemento orgánico, todos, sean estos animales o vegetales, obviamente una de las características primordiales es que presenta una mayor proporción, una mayor presencia de carbono en su composición, así que el azúcar tiene 12 carbonos, por lo tanto es un organismo, es una estructura orgánica. En cuanto a las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, aquí vamos a hablar cuáles son las propiedades de cada uno de ellos. Distinguimos dos tipos de materias. Primero, la materia orgánica. ¿Basada en qué? Basada principalmente en el carbono. El carbono es una de las características o de las fuentes principales que se encuentra en los seres orgánicos y que forman o dan origen a la vida. Mientras que los inorgánicos no se basan en el carbono, sin embargo, moléculas inorgánicas como el CO2 la poseen, pero en bajas proporciones. Una característica de los inorgánicos es que no están basados ¿en qué? No están basados en el carbono, a pesar que algunos sí los contienen, pero algunos componentes sí los contienen, algunas moléculas sí lo contienen, pero son en muy bajas, muy ínfimas proporciones. Existen varios parámetros para determinar si un compuesto es orgánico o inorgánico. Vamos a ver la siguiente tabla. El siguiente cuadro comparativo. Este es un cuadro comparativo donde nosotros vamos a tener dos columnas, una columna, perdón, y una fila. Y esto nos va a permitir determinar. Por ejemplo, tenemos los parámetros. Aquí tenemos solubilidad, conductividad, estado físico o temperatura ambiente. Vamos a ver cuáles son las características en función de los seres orgánicos y de los seres inorgánicos. Cuando hablamos de solubilidad,
los seres orgánicos suelen ser insolubles en el agua. Eso quiere decir que no se van a disolver, pero solubles en sustancias orgánicas. Eso quiere decir que en determinadas sustancias parecidas, obviamente sí se van a disolver. En relación a la solubilidad de los inorgánicos, es fácilmente soluble en agua. Por ejemplo, la sal. Ustedes verán, le colocan en vaso de agua, en agua en sí, y obviamente se descomponen, se mezclan. Entonces ahí tenemos el proceso de solubilidad entre los elementos orgánicos y los inorgánicos. En cuanto a la conductividad, los seres orgánicos son aislantes, eso quiere decir que no permiten el paso de la corriente o el calor, mientras que los inorgánicos, ellos sí tienen conductividad, ellos permiten que transite los electrones en función de la corriente eléctrica, del calor, son conductores. En relación al parámetro del estado físico a temperatura ambiente, los seres orgánicos normalmente son líquidos o gaseosos cuando se encuentran en estado físico a temperaturas ambientes, mientras que los seres inorgánicos normalmente son sólidos, están siempre sólidos. Esas son las características en cuanto a los seres orgánicos y los inorgánicos en relación a varias características que poseen más representativas, las características más representativas que poseen los seres tanto los seres orgánicos como los inorgánicos. Todos los seres vivos están formados por una mezcla de materia orgánica e inorgánica, una característica fundamental. Recuerden, todos los seres vivos, incluidos nosotros, estamos formados por una mezcla tanto de materia orgánica e inorgánica. Nosotros necesitamos sales para que nuestro cuerpo funcione, determinados minerales que son estructuras inorgánicas, así como también necesitamos estructuras orgánicas, como por ejemplo una manzana, por ejemplo la carne, por ejemplo vegetales que obviamente a través de la transferencia de materia y energía, obviamente a nuestro cuerpo le sirve para transformarla y obviamente transformarla en energía para poder desarrollar las actividades. Es una característica fundamental. En cuanto a la materia orgánica, vamos a ver un poco más adentrándonos, son moléculas grandes y complejas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también fósforo, azufre, flúor, entre otros en menor cantidad. Tienen pesos moleculares elevados, pero sus puntos de fusión y ebullición son relativamente bajos y contienen enlaces covalentes. Mientras que la materia inorgánica, por su parte, podemos mencionar que se produce en relaciones químicas en la naturaleza. La conforman las combinaciones de los elementos. Pueden contener carbono, pero en muy bajas proporciones. Eso es una característica fundamental dentro de la materia. Presentan y obviamente a muchas de las veces es inexistente. Son moléculas simples, solubles en el agua, conducen corriente en medios acuosos, sus puntos de fusión y ebullición son sumamente altos, se encuentran presentes en minerales, sales, agua, entre otros elementos. Los vegetales transforman materia inorgánica en orgánica. Estos son los organismos autótrofos. Solo los vegetales, ojo, tienen este proceso que se denomina organismos autótrofos. Eso quiere decir que ellos mismos sintetizan y producen ¿qué? Producen su alimento. Es por eso que toman todo el dióxido de carbono, toman todo lo que es materia inorgánica y a través del proceso químico de la fotosíntesis proceden a transformarle en almidones, en azúcares, lo que necesitan para poder sobrevivir y también purifican y producen oxígeno para el desarrollo de toda la vida en nuestro planeta. Así que los vegetales son demasiado necesarios para el desarrollo de la vida. El carbono y sus propiedades e importancia para la vida, después del oxígeno y también el hidrógeno, el carbono es el elemento no metálico más abundante de los organismos vivos y aunque no se encuentre en cantidades representativas en la planta, está presente en minerales como las rocas, en la atmósfera como el CO2 y también en el petróleo. En cuanto a las propiedades físicas que mantiene el carbono es sólido a temperatura ambiente. Dependiendo de las condiciones de formación, puede contraerse en la naturaleza en distintas formas, obviamente carbono amorfo y cristalino en forma de grafito y también de diamante. Los compuestos del carbono se caracterizan por ser muy numerosos,
Sin embargo, pese a su gran diversidad, presenta unas propiedades comunes, como son, en primera instancia, que son solubles en el agua. Este proceso es el proceso de solubilidad, quiere decir que se disuelve en el agua. Pero poco solubles, perdón, en el agua, pero solubles en disolventes orgánicos. No conducen la corriente eléctrica, poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen o se inflaman fácilmente al ser calentados, reaccionan lentamente debido a la gran estabilidad de sus cuatro enlaces. Es la característica fundamental en cuanto al carbono. Aquí nosotros podemos ver el átomo del carbono, y nosotros podemos ver el núcleo y podemos ver las estructuras. Por ejemplo, en la parte central, en relación al átomo, a la parte central del núcleo del átomo del carbono, nosotros podemos ver que está constituido por protones y también por neutrones. Eso quiere decir que en el núcleo nosotros vamos a encontrar, en relación al carbono, vamos a encontrar 6 protones y 6 neutrones, mientras que los electrones son los que se encuentran en las órbitas de esta estructura. De esa manera nosotros podemos representar desde el punto de vista químico en la representación gráfica del átomo en relación al carbono. Aquí tenemos la estructura del átomo del carbono, y en la parte B nosotros podemos determinar la presencia en cuanto al diamante y el grafito. Están aquí, nosotros podemos observar cuáles son las características principales. En cuanto a las propiedades químicas que presenta el carbono, la principal característica que hace que el carbono sea tan relevante en su configuración electrónica, que permite que formen 4 enlaces covalentes simples muy estables, e igualmente podría crear enlaces dobles e incluso triples. De esta forma, los átomos de carbono pueden crear cadenas lineales, ramificadas o cíclicas muy estables, sobre las que se van situando otros grupos funcionales, formados en su mayoría por hidrógeno, en su representación gráfica H, el oxígeno, representado por la O mayúscula, y nitrógeno representado por la N. De ahí su importancia en la conformación de las biomoléculas, que nosotros iremos viendo más adelante. En cuanto a la importancia del carbono para el desarrollo de la vida, es fundamental. Si no existiera el carbono, prácticamente nos extinguiríamos, tanto los vegetales como los animales. Junto con el agua y las sales minerales, que son biomoléculas inorgánicas, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por el carbono y tienen funciones muy diversas en los seres vivos, tales como estructurales, energéticas, de control en relaciones metabólicas, entre otras características más. La vida está basada en el carbono, y este es el único elemento que sirve como esqueleto de las biomoléculas. Es una función importante, determinante. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, las biomoléculas están formadas mayoritariamente por carbono. Esto se debe a que el átomo del carbono tiene una gran cantidad para unirse a otros átomos, y debido a que estas uniones dan lugar a una gran variedad de estructuras. Uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza es el ciclo de carbono, que permite que el flujo del carbono de productores a consumidores y también a descomponedores. Lo que habíamos visto ya con ustedes, por ejemplo, la pirámide trófica, habíamos visto en la clase anterior, y ahí habíamos visto el flujo en cuanto a materia y energía. Y aquí, obviamente, cuando hablamos del flujo, prácticamente habíamos visto los productores, que estaban constituidos por vegetales. Los consumidores eran diferentes escalas o diferentes niveles de depredadores entre los seres. Y por último, cuando el último eslabón, el más alto, no hay quien lo devore, obviamente en un momento tiene que morir. Y obviamente ahí actúan los descomponedores, que son larvas, que son hongos, que son diferentes microorganismos que van a descomponer toda la estructura. Y obviamente que el momento que descomponen y transforman la materia del elemento, el ser que haya fallecido, obviamente regresa acá, regresa a los productores.
y obviamente se nutren para continuar todo lo que es la cadena alimenticia, la cadena trófica que habíamos visto ya en clases anteriores. Entonces aquí son otras de las tres características fundamentales del carbono, que es uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza, el ciclo del carbono, que permite el flujo del carbono entre estos tres elementos fundamentales: los productores, la base de la pirámide; consumidores, los diferentes eslabones que tienen en función de los depredadores; y los descomponedores. Una vez que se han muerto tanto vegetales como animales, ingresan a trabajar los descomponedores justamente para regresar toda esa materia y energía hacia los productores. Esto en cuanto a la explicación que nosotros hemos podido observar, se les ha podido proporcionar en cuanto a la importancia del carbón. El carbón es demasiado importante y en las siguientes clases nosotros iremos ya viendo las etapas cíclicas del carbono, cómo se van estructurando, cómo se van desarrollando en la naturaleza. Y obviamente nosotros muchas de las veces estamos en contacto con toda esta materia, con toda esta energía, pero obviamente no la podemos identificar. En estas clases nosotros vamos a ver todo lo que nosotros podemos identificar dentro de este proceso que se da en la naturaleza. La materia es fundamental, estudiar tanto la materia y su clasificación, porque todos estamos constituidos de materia, todos estamos estructurados, tenemos cuáles son las características de la materia. Ya sabemos que tiene masa. Por ejemplo, nosotros tenemos masa. Nuestro cuerpo, los músculos, eso es masa. Peso: al tener masa, los músculos que están integrando los huesos, músculos y órganos que están integrando nuestro cuerpo, por ende tenemos un peso. Y si tenemos masa y peso, indispensablemente ocupamos un lugar en el espacio. Y recordando que la materia están constituidos tanto como está constituida por seres orgánicos e inorgánicos, cada uno de ellos tiene justamente masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Son las características fundamentales. Esta es la explicación que se les ha podido proporcionar dentro del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen la parte central y medular en cuanto a la explicación de todo lo que ustedes deben hacer en función de la tarea y también del material bibliográfico, por así decirlo, que ustedes tienen, en el cual se deben ustedes apoyar para el desarrollo de la presente actividad. Por situaciones de cortes de energía eléctrica, obviamente se desarrolla esta clase de forma sincrónica. Espero que les vaya súper bien y en cualquier momento retornar normalmente a las actividades cotidianas, donde todos y cada uno de nosotros podamos compartir juntos a través de este medio de comunicación académico que se desarrolla semana tras semana. Señoras y señores, que tengan un feliz día, que tengan un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.